Dios le bendiga, mis amados, amén. Estamos agradecidos al Señor porque podemos estar una noche más orando, clamando y buscando la presencia del Señor. Cuán maravilloso es ser pueblo, ser comunidad de fe y que juntos podamos pedirle al Señor por nuestras necesidades. En esta noche vamos a continuar con nuestro estudio de los ángeles caídos, que son conocidos como demonios. Y en esta noche vamos a ver si puede un cristiano ser poseído por un demonio. Y oramos para que el Señor sea hablándonos, sea dirigiéndonos, ¿verdad? Y a través de lo que Él nos comparta y nos habla, nosotros podamos tener claridad sobre eso porque es muy importante para nuestras vidas. Padre, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús, tu amado Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que tú seas ministrando a nuestras vidas y a nuestros corazones, que tú seas, Señor, revelándonos a través de tu luz y tu verdad y a través de tu palabra, Señor, todas aquellas cosas buenas y maravillosas que tú has hecho para nosotros, pero también todos esos peligros inminentes que hay para una raza caída que por causa del pecado ha sido separada y apartada de ti. Señor, queremos entender y comprender esta dimensión del mundo espiritual, Señor, en donde luchan las fuerzas del bien y del mal, Padre. Aquellos que te conocen, guiados por tu Espíritu Santo, pueden hacer resistencia y al mismo tiempo tener dominio y control sobre todas las fuerzas malignas, Señor. Pero aquellos que no te conocen, que ignoran estas cosas, muchas veces están poseídos o están controlados por estos espíritus inmundos. Queremos que en esta noche tú nos hables, Señor, nos instruyas en tu palabra, nos reveles tu verdad, nos hables, Señor, y nos enseñes cómo podemos enfrentar todas estas circunstancias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a buscar un pasaje, hermanos, en Lucas 4, solamente como referencia, porque tenemos mucho texto para leer esta noche, pero en Lucas 4 tenemos claramente cómo obra el tentador, ¿verdad? Y vamos a leer algunos pasajes que ya hemos visto hasta el verso 8. Amén. Dice la palabra del Señor: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto, por 40 días siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Tomen asiento, mis amados. ¿Qué diálogo más tenaz, ¿no? Qué diálogo más revelador de cómo Jesús, para comenzar su ministerio, tuvo que vencer a las fuerzas diabólicas que en un primer momento en el huerto del Edén habían hecho caer al primer hombre, ¿no? A Adán, y que le habían quitado el gozo de la vida eterna y le habían quitado también el gozo de la vida espiritual. Por lo tanto, el hombre fue un ser viviente, pero sin embargo, por causa del pecado, conoció lo que iba a ser la muerte física, ¿no? Porque la muerte espiritual la conoció automáticamente. ¿Cómo la conoció la muerte espiritual automáticamente? Porque perdió la comunión con Dios, fue separado de la presencia de Dios, ya no tenía acceso a la gracia del Señor. Pero nosotros hemos sido reconciliados. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero para Él reconciliarnos, Él tuvo que vencer a ese enemigo. Tuvo que vencerlo. Recuerden que en Génesis 3,
La historia bíblica, hermano, no está para que usted se sepa las historias, está para que usted relacione cómo trabaja, cómo maquina nuestro adversario, el diablo, que anda como león, no es león, pero anda como si fuera, pareciera agresivo, tenaz, él, zapador, ¿no? Para ver cómo nos mete miedo, buscando a quién devorar. Él ha venido desde el principio, su misión es destruir, matar. Entonces nosotros ahora, viendo cuál es el propósito, la intención de nuestro enemigo, de nuestro adversario, ¿puede un cristiano ser poseído por un demonio? ¿Qué es una posesión demoníaca? ¿O qué es tener un demonio? Estas dos cosas me parecieron importantes que las notáramos en un principio. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento la palabra para referirse a demonio, que es dainonizomai, no se refiere específicamente a un demonio que está tomando el control total de una persona. O sea, que lo deja sin voluntad a esa persona, sino más bien que es un demonio que habita en esa persona y que lo lleva a hacer a condiciones deplorables, como hemos visto en el Nuevo Testamento, ¿no? Cada vez que se revelaban las posiciones demoníacas. Entonces, nunca en el Nuevo Testamento habla de una posesión demoníaca como si el hombre no tuviera ninguna voluntad, que si fuera totalmente sometida su voluntad a Satanás, sino habla más bien que cohabita, ¿no? Es como ahora. ¿Quién ha venido a morar a nuestra vida cuando hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador? Cristo Jesús y el Espíritu Santo. ¿Pero estamos en santidad o tenemos que luchar contra nuestra carne? Tenemos que ser conscientes de que nosotros queremos hacer el bien. Queremos estar siempre leyendo la palabra, queremos alabar a Dios, pero nuestra carne no quiere. Nuestra carne quiere entretenerse, quiere distraerse, nuestra barriga quiere comer. Cuando justo queremos hacer muchas cosas, para Dios ese día tenemos que hacer muchas cosas en la casa. Y cuando no conocemos cómo son sus maquinaciones, cómo Él nos entretiene, cómo Él nos distrae, entonces decimos simplemente que somos personas muy ocupadas. O, por ejemplo, ahora a perder el tiempo ya no le dicen pecado, sino le dicen entretenimiento. Pero bíblicamente es pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por ejemplo, un hijo dice, ay, me voy a entretener un ratito, y se pone con los jueguitos a chatear, a ver su, qué sé yo, pues esas cosas que saben ustedes de la electrónica, su Instagram, su esto, si están al día, su página, su Facebook. Yo creo que Facebook es del año de la carreta ahora ya. Pero lo que tengan que ver de la modernidad en esos aparatos, en esos medios de comunicación electrónicos, ¿no? Y él piensa que no está pecando. Su mamá se ha ido a trabajar, la casa está sucia, nada está recogido. Llega su mamá cansada y dice, ¿cómo no has podido barrer? Mira, los platos que tomamos desayuno todavía están en el lavadero. ¿Será pecado o no será pecado? Es pecado. Porque no puede ser justo, ¿no? Que una madre que viene a trabajar, encima cansada, su hijito haya estado entretenido. Como no hay en la Biblia nada que diga que chatear es pecado así, literalmente, no entendemos que dice que los ociosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces, el Señor nos quiere mostrar, cuando hablamos de esto, de que nosotros somos responsables también de nuestra conducta y de nuestros pecados, que hay una lucha constante entre nuestra carne y el espíritu, pero Jesús también quiere que no olvidemos que hay un mundo espiritual y que ese mundo espiritual ahora nos va a presentar batalla espiritual. Por eso ya no es solamente una guerra física que tenemos contra nuestros propios apetitos, sino tenemos doble guerra. ¿Por qué? Porque también hay una guerra espiritual. ¿Qué dice Efesios capítulo 6? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Sí o no? No es contra carne ni sangre. Es contra
1000 demonios que saben 1000 cosas con qué distraerte, 1000 cosas con qué molestarte, 1000 cosas con qué sacarte de quicio, 1000 cosas con qué hacerte perder la paciencia, ¿no? ¿Para qué? Para que peques, para que te distraigas, para que no busques a Dios de todo corazón. Entonces, si vamos a hablar de que un cristiano, ¿verdad? Puede ser poseído por un demonio, la respuesta ahí tendría que ser no. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la palabra del Señor, que en nosotros ya no reina el pecado, sino que más bien ahora por medio de la sangre de Jesucristo tenemos un nuevo corazón, tenemos una vida espiritual, y lo que pasa cuando descuidamos las áreas de nuestra vida espiritual, como congregarnos, como buscar la presencia del Señor, como leer su palabra, podemos, ¿qué cosa? Ser influenciados por huestes o principados demoníacos. Amén. Entonces, nunca en el Nuevo Testamento se ha mencionado que haya sido alguien poseído por un demonio y no haya tenido ninguna fuerza de voluntad. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos que son tradicionales para que leyendo bien entendamos bien que era que tenían un demonio, pero no que el demonio lo tenía el hombre. ¿Me entienden? Vamos, ¿qué dice Mateo 11:18? Y me lo lee, por favor, Daniel, que es el que encuentra rápido. Luego, Dayeli me lee Lucas 7:33. Luego, ¿verdad? Leonardo me lee Lucas 8:27. Y por ahí ya con esos tres vamos avanzando, los demás los dejamos por ahí. Muy bien, Daniel, listo. Porque vino Juan y ni comía ni bebía y dice, demonio tiene. Demonio tiene, no que es un demonio, sino que tiene un demonio. ¿Se dan cuenta? Esa palabra que les he dicho, daimonixonai, es complicada para hablar. No, se nota que yo no podría hablar griego. Tiene que ver con que tiene un demonio. ¿Qué dice, por favor, Lucas 7:33? Ajá. Miren, lo dice Lucas, lo dice Mateo, los dos perciben claramente el significado. ¿Por qué lo leo con diferentes evangelistas? ¿Por qué? Porque si uno no lo dijo bien, de repente el otro lo dice de una manera diferente. No, los dos dicen lo mismo. Tiene un demonio. No que un demonio lo posee o que un demonio lo tiene absorbido. ¿Qué dice? Ya no pedí más. No, a Leonardo creo que le di un texto más. Sí, por favor. Ajá. Y venía un hombre que tenía un endemoniado, pero la palabra ahí nuevamente es que tenía un demonio. Entonces queda claro eso, ¿verdad, hermanos? Nosotros no podemos hablar de una posesión ahora. Hablamos de un creyente, ¿no? ¿Puede un cristiano ser poseído? Eso decimos no, puede ser influenciado. Pero hermana, entonces los que no son creyentes, sí son totalmente poseídos por el diablo, son mayormente más controlados, porque recuerden que en una oportunidad Jesús estaba con uno y se resistía, que parecía que se resistía. ¿Y qué hizo Jesús? Inmediatamente le preguntó su nombre, ¿no es cierto? ¿Y qué le dijo? Legión. No era uno, era una legión. Entonces, cuando no tienes al Señor en tu vida, lo que tienes son legiones de demonios, pero no necesariamente estás completamente poseído por ellos, ¿ya? O sea, ya no es que no quede un espacio, ¿ya? Entonces tienen mayor abertura. Por eso es muy importante que nosotros reconozcamos que no puede haber este dominio del enemigo, porque en nosotros no reina el mal, en nosotros no reina el pecado, no habita, no mora en nosotros el pecado. Ahí lo pueden ver claramente en Romanos 6, 14, verso 4, verso 11 y sucesivamente. Así que de que pueden ser influenciados, pero no poseídos. Amén. ¿Qué trató de hacer Satanás con Jesús ahí en Lucas 4? Influenciar en él. Primero,
No, miren, qué importante, cuando ya estamos estudiando, que nos detengamos en los puntos saltantes. Primero lo quiso tentar, si eres hijo de Dios, ¿no? O sea que Satanás primero va a decir, si eres cristiano, ¿por qué te va mal? ¿No te ha pasado a ti que a veces el diablo te dice eso? Tú no creas que es tu amigo el que te lo dice, ¿ah? ¿Quién está usando su boca? Satanás, que el Señor lo reprende. Te está diciendo lo mismo que le digo a Satanás. Oye, pero si eres cristiano, si tú vas a la iglesia, ¿cómo te puede pasar eso? Tú debías estar mejor. Mira, yo no voy tanto a la iglesia y mírame cómo estoy, a mí me va bien. Está haciendo que dudes, está cuestionándote si eres o no un hijo de Dios. Igualito fue Satanás. Le dijo, ¿cómo te estás pasando hambre 40 días? Si eres hijo de... Entonces, cuando no le funcionó eso, le quiso llenar del brillo de este mundo. Le dijo, ¿ves todo lo que hay? Todo me lo ha dado a mí. Si tú quieres tener esta gloria, estas posesiones, entonces, él usa diferentes argumentos para tentarnos. Lo hizo con el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios nos enseñó cómo debemos responder al enemigo. No está, hermanos, quiero que entiendan, no está aperturando Jesús su ministerio como dándole un espacio al diablo para que sea el primero que salga en la escena, no. Él está aperturando su ministerio, enseñándonos que hay un mundo espiritual que no debemos ignorar y que por ahí van a venir nuestros principales ataques. Porque Él ha venido a deshacer, ¿qué cosa? Las obras del diablo. Él ha venido a deshacer las obras del diablo. ¿Cuál fue la primera obra que hizo Satanás? Fue separarnos de la presencia de Dios, fue poner enemistad con Dios. Y Él ha venido a reconciliarnos, a unirnos, a hacernos hijos de Dios. Eso que Él estaba cuestionando a Jesús. Pero tú eres hijo de Dios, si eres. Él ha venido a hacernos hijos de Dios también. Y a que tengamos esa seguridad y esa confianza. Y que no haya nada en este mundo que nos pueda enceguecer, porque las ofertas van a venir. También el diablo nos va a enseñar las faldas, la fama, la fortuna, para dejar las cosas de Dios. Pero si nuestra mirada ha sido abierta, si entendemos que son tentaciones, que hay un adversario que quiere destruirlos, entonces siempre tendremos mirada vigilante. Ahí en 2 de Corintios capítulo 12, Pablo nos advierte de lo mismo. 2 de Corintios, si alguien lo tiene más rápido, lo lee, por favor. Dice Pablo, ahí él está hablando, ¿no?, de la revelación, de la grandeza, de las visiones, de lo que Dios le mostró a él, ¿no? Él dice, conozco a un hombre, bueno, los comentaristas, él no dice que es Pablo, pero él dice, conozco un hombre, y se supone que para tener esta visión, de qué vio, qué no vio, debe ser él mismo. Por eso muchos dicen que es Pablo, pero él no quería dar, que se vea como una jactancia, ¿no? Que fue llevado, ¿no? Que fue llevado a la presencia de Dios y que él decía, porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Entonces tenía Pablo un concepto claro de quién era él, pero al mismo tiempo entendía que era Dios quien le podía revelar y le podía mostrar ese mundo espiritual. Si nosotros, verso 7, ¿no?, y daba la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne, un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca, ¿no? O sea, para que el brillo de este mundo no lo enceguezca, para que la gloria que seguramente le ofrecía a Satanás no lo enceguezca. Nosotros debemos orar, hermanos, para que la presencia de Dios siempre nos mantenga alerta. Siempre nos mantenga despiertos, teniendo plena conciencia de que tenemos una lucha constante contra fuerzas malignas que quieren impedir tu crecimiento y tu progreso espiritual.
que quieren arrebatarte el que puedas cumplir los planes y propósitos de Dios en tu vida. A veces lo he visto en experiencia personal, ¿no? Me levanto con la mejor disposición de leer la palabra y digo, antes de que toquen el timbre, voy a leer mis pasajes que me toca hoy día. Hermanos, llega a las 8 de la noche y no he podido leer el pasaje. Ha pasado de todo y estoy consciente. Digo, ¿por qué no lo leí ahí? ¿Por qué no leí en ese momento? ¿Por qué me senté? ¿Por qué no lo hice después justo de comer? Y voy analizando, y voy viendo cómo aún las sutilezas de las actividades del día nos roban el estar conscientes, ¿no? Y entonces yo digo, Pablo decía, este aguijón me hizo mantenerme a raya. Ojalá que haya un aguijón que nos mantenga a raya. ¿Qué lo hizo reaccionar a Pedro? ¿No fue el canto de un gallo? Cuando estaba negando a su Señor, el Señor le dijo, me vas a negar. No, me vas a negar. Antes que cante, lo vas a hacer. Entonces, hermanos, ¿qué te está diciendo el Señor en esta noche? Hay fuerzas espirituales que te van a tratar de quebrantar, ¿no? De hacerte morder el polvo. Decían antes el Salmo 90, que leía muy bien nuestra hermana Gladys, qué interesante, ¿no? Te vuelves al hombre hasta que sea quebrantado, hasta que se dé cuenta quién es. ¿Qué es el hombre? Y el hombre, hermanos, si algo llega a ser, es por la gracia del Señor. Ahí mismo en 2 Corintios 12:9 dice, Él me ha dicho, te baste mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. En ese caminar diario que tenemos, en ese andar diario que tenemos un adversario que quiere destruirnos, que quiere influenciar en nuestra vida para destrucción. Pero hermanos, un cristiano puede caer bajo ataque diabólico, pero no debe ser controlado por él. Debe recordar que tiene un ayudador. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, yo no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, ya yo sé lo que hace el enemigo con las vidas. Por eso yo voy a rogar a mi Padre que les dé otro consolador, que les dé otro ayudador. Y eso es importante. Cuando tú no recurres, cuando tú no te arrodillas, cuando tú no te humillas delante de Dios, tú no estás haciendo uso de las armas espirituales que Dios te ha dado para vencer a tu adversario. Cuando tú te crees fuerte en tus propias fuerzas, ya estás listo para hacer leña. Miren, en Efesios capítulo 6, es bien interesante que ustedes entiendan estas verdades, hermanos. Miren Efesios capítulo 6, cuando habla de toda la armadura. Vayámonos del verso 12, ¿ya? Porque dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, o sea, demonios, demonitos, chiquititos, grandecitos, ya entrenados, viejos, zorros, duchos, contra los poderes de este mundo de tinieblas. No le dijo, todo me ha sido entregado, si tú me sigues, yo te voy a dar, mira, pero tienes que postrarte y adorarme, ¿no? Entonces, dice, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. O sea, hay una legión ahí que tienes que vencer, y eso se tiene que dar, hermanos, en la lucha, tomando, dice, toda la armadura de Dios para que puedas resistir. O sea, ni siquiera para que lo venzas completamente, sino para que resistas y te mantenga firme. No te saque del camino, no te diga, no, tú ya ves, sí, yo nunca voy a ser santo, yo nunca voy a ser un buen creyente, yo siempre soy carnal, siempre termino metido en esto. Pero, ¿por qué? Porque no te ciñes, porque no tomas. Yo le decía, el día domingo tuve la bendición que me invitaron al 15 años de nuestra querida Abril, que estuvo cumpliendo 15 años en este mes, y orando, ¿no? Yo le dije, Abril, Dios me ha mostrado que vayas a Él cuando estés trabajada y cargada. Vayas a Él porque Él te va a hacer descansar. Le dije, tengo esa visión clara del peregrino. ¿Se acuerdan cuando el peregrino va cargando una cosa?
vanidades, y se va, el pobre ya no puede caminar con una mochila que tenía en la espalda, que le era totalmente. Solo cuando vino a Jesucristo realmente, solo cuando reconoció que él no podía y entregó sus cargas al Señor, él pudo llegar a la ciudad celestial. Así somos nosotros. ¿Tú crees que eres mejor que cualquiera? ¿Que tú solo vas a poder? No, acá no hay llaneros solitarios. Acá todos cargamos mochilas pesadas, hermano. Puede ser en el trabajo, puede ser en el hogar, puede ser con los hijos, puede ser en los estudios. Pero ¿qué hace un hijo cuando le pesa la mochila? A ver, un niñito chiquito, ¿qué hace? ¿Lo sigue cargando o se va donde su papá y le da la mochila para que lo lleve? Se lo da a su papá. Y su papá gozoso le lleva la mochila, lo toma él de la manito, lo va llevando ya. Pero el niño no sigue cargando esa mochila pesada. Al principio van todos entusiasmaditos cuando ven su mochila nueva que se lo quieren poner, hasta se lo ponen. Pero arranque a caminar con ella, después de un rato está que se lo saca y después, mamá, ya no puedo. Y la mamá con gusto se lo lleva. Dios está esperando que le digas así, que le diga, papá, no puedo. Esta mochila de la lucha, del trabajo, de las responsabilidades, de los estudios, de las tentaciones, son muchas. Ayúdame a llevar. Eso significa tener fe, creerle a Dios, creer que es tu Padre y que eres su Hijo. Ceñido vuestra cintura con la verdad, revestido con la coraza de la justicia, no en tu propia justicia, sino en la justicia de Dios. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, hermano, si tú ignoras esto, que yo te esté hablando de los ángeles y de los demonios no tiene ningún sentido. Van a ser leña de ti. Pero si tú eres un hijo de Dios y te pones consciente de que hay una lucha espiritual y de que estas malicias espirituales, estos ángeles caídos de maldad que están puestos para destrucción del creyente, ojo, ellos no se meten a la vida de una persona para hacerle cosquillas. Ay, cómo me río. No. Ellos se meten para matarlos, para destruirlos. Así que esos ataques los vamos a ver constantemente. Por favor, búsquenme Lucas 13, versos 16 y verso 11. ¿Sí? Léelo, por favor, Daniel. Lucas 13, versos 16 y 11. ¿Qué hacía? Era una hija de Abraham, o sea, no era gracias Danielito, no era una cualquiera. Cuando dice que era hija de Abraham, se supone que pertenecía al pueblo de Israel, se supone que era de la nación santa, del pueblo adquirido por Dios. Entonces, sí, los cristianos podemos tener alguna influencia demoníaca que nos puede lastimar o nos puede herir, pero Cristo Jesús, ¿qué dijo? Cuando cumplió ahí mismo en esos pasajes que vemos, que hoy se ha cumplido esa escritura, porque Él ha venido a liberar a los cautivos, a los oprimidos por el diablo. Ya no podemos vivir en esa misma condición de esclavitud, por eso el que es alcohólico ya no hay demonio de alcoholismo que lo domine, sale libre. El que era fumador deja de fumar, el que era adúltero deja de adulterar. Uno, porque son pecados de los cuales puede ser liberado, pero cuando es una posesión demoníaca, simple y sencillamente sale, porque cuando los demonios veían a Jesús, ¿qué le decían? ¡Ay, has venido a destruirnos! Él sabía que Él ha venido a destruir las obras del diablo. No ha venido a sacarlo, a echarlo fuera, amén, hermanos. Tenemos que tener cuidado de que haya algo en nuestra vida. Por ejemplo, si a alguien le gusta ver pornografía y persiste en ello, está abriendo una puerta para que no sea un demonio, sino fueran miles de demonios. Lascivia, lujuria y todos los que entren para que entren a su vida y ahí pueda perder el control. O sea, eso sería algo anormal, ¿no es cierto? Porque un cristiano lo primero que recibe es libertad, liberación. Jesús dijo, y ustedes querían que yo, esta hija de Abraham, que había sido atada por 18 años, la deje en esa condición. No, Él ha venido a deshacer las obras del diablo. Amén. Así que tu vida no puede seguir siendo la de antes. Antes de venir a Cristo eras un mujeriego, coquetón, estabas con una, estabas con otra, le engañabas a una, le engañabas a otra. No puedes seguir siendo el mismo diablo ahora que estás en Cristo Jesús. Tienes que quitar ese espíritu lujurioso, tienes que ser libre de ese espíritu lujurioso.
de engaño, de mentira, de error. ¿Por qué? Porque está ceñido con la verdad, ceñido con la verdad. Por eso dice en Efesios, ceñido con la verdad. Ya no puedes ser el mentiroso de antes, porque si eres mentiroso eres de vuestro padre el diablo. Él es padre de toda mentira, Juan 8:44, eso lo han aprendido de memoria también. Entonces esas verdades son importantes, hermanos. Entonces, ¿puede un cristiano caer bajo un fuerte ataque o influencia demoníaca? Sí, si es que deja puertas abiertas, si es que su vida no es totalmente limpia por el Señor, si es que comienza a llenar sus oídos. Ya hablamos la semana pasada, ¿no es cierto? ¿Por qué no vamos a las polladas? Para no terminar pues bailando con el amigo, ¿no es cierto? No es porque la música en sí misma es mala, la música con buena letra es buena, pero las que cantan en las polladas no, pues hermano. Los tragos que se toman en las polladas tampoco, hermano. El pollo está bien, cómetelo, pero todo lo que viene con el pollo no puedes comerlo. Entonces estás en un entorno demoníaco, pues, y entonces estás dejando, ¿qué cosa? Un portón, porque ¿qué pasa cuando una casa está barrida? ¿Qué dice la Escritura? No, el demonio dice, no, solo no puedo, voy en mancha. Y viene una legión a meterse a esa vida que está limpia. Eso dice la palabra del Señor. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser apercibidos. Puede tener esa influencia. No puede ser poseído, pero puede tener esas influencias. Puede dejar puertas abiertas y puede exponerse, ¿verdad? A ser maltratado, a ser golpeado por el enemigo, a ser humillado, a ser... Dice... En cualquier caso, el remedio sería el mismo. Reprende el demonio, ora, ve, busca 2, 3 hermanos unidos en oración y ordénenle que salga, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cómo puedo reconocer que tengo una influencia demoníaca? A ver, ¿cómo puedo reconocer que estoy media demonia? Terrible. Pero dice claramente que la forma más común es cuando se oponen al Evangelio, ¿no? Ahí en Marcos 1, versos 23, 24, ¿no? En Marcos 1. Y he aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios, ¿no? Entonces esas vocecitas que por ahí tú escuchas que te dicen, ay no, ¿qué? Jesús, no sé, esos santurrones de la iglesia, ya, entonces ya sabes qué voces son. Mayormente niegan el Evangelio. No quieren saber de Jesús. Claramente esas personas son fácilmente identificables cuando comienzan a enojarse, a levantar la voz, a rechazar con... No crean que salen así como el exorcista. No. Esos son cuentos para las películas de Hollywood. Las películas reales son cuando tu hija se pinta bien guapa, bien oronda y te dice, ay mamá, de Jesús no me hables. Ya, entonces ya sabes ya. Que tienes que meterte en un ayuno y oración y en el nombre de Jesús echar fuera esos diablos. Porque tiene poder, el cristiano puede reprender. ¿Qué le decían a Jesús? ¡Ay, ya, no si me vas a sacar de aquí, méteme de esos cerdos! Le decían, ¿no es cierto? Así como sabe el demonio, porque nos anda mirando, nos anda vigilando, nos anda dando vueltas, nuestras debilidades, así también él sabe quién es un santo de Dios. A él también sabe quién tiene autoridad de Dios y se va corriendo con una oración y con una autoridad. No tiene que gritar ni que... No. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te vas. ¿Crees esto? Lo puedes hacer. ¿Crees eso? Lo puedes hacer. Dice... Claramente aquí Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Punto. ¿Qué más hizo Jesús? Danzó, hizo algo alrededor del... Nada, cállate, sal fuera. Ahora la gente grita, suda, transpira, pone las manos, parece así que está botando rayos con los...
Señor, reprende esas cosas, hermano. El Señor, yo no me atrevo ni siquiera a reprenderlo. Pero sí sé que el Señor le dijo, ya cállate, le dijo, y sal de ahí. Punto. No, dijo a sus discípulos, yo les he dado toda autoridad. Toda autoridad. En mi nombre echarán fuera demonios, hollarán serpientes. Y aunque comieren cosas mortíferas, si alguien te quiere envenenar, no les hará daño. Está con nosotros el que es más poderoso. Amén. Así que sé que a mí no me gustan dar mucho estas clases, pero tengo que darlas en el nombre del Señor, porque el que está en mí es más poderoso que el que está afuera. Amén. El Señor nos manda, hermanos, que entendamos estas cosas. Hay otro caso también que podemos ver ahí cuando Jesús está, ¿se acuerdan? En el Monte de los Olivos, viene la transfiguración, tiene una visión tremenda, pero cuando desciende, en Lucas 9, del 17 al 22, amén. Todos comieron y se saciaron y se regocijaron de lo que les sobró de los pedazos. Y mientras Jesús oraba a solas, perdón. ¿Es cuando después de la transfiguración o será 10? Parece que no he copiado bien el texto. Pero es cuando ahí le dice, ¿no? Que ese muchacho que venía, que lo golpeaba, lo tumbaba, y su padre le dice, por favor, mira todo lo que le hace ese demonio que lo posee. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo por él, ten compasión de nosotros y ayúdanos, ¿no? Y ayúdanos. Y en Mateo 17:14, ¿no? Debo haber copiado el texto mal. Ok, gracias. ¿No? Dice, cuando llegaron a la multitud se le acercó un hombre arrodillándose delante de él, dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo porque es epiléptico y sufre terriblemente porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traedlo acá. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. O sea, inmediatamente, ¿no? O sea, el Señor tiene esa facultad de levantar, pero una de las características que estamos viendo, cómo puedes reconocer una influencia demoníaca, es cuando casi siempre quiere lastimar, quiere destruir a la persona a quien ataca. ¿No? Qué sé yo, no he tenido oportunidad de ver esas cosas, en una oportunidad nomás vi algo así, pero no me gusta repetirlo, pero en lo que yo entiendo claramente por la palabra, por testimonios que mi esposo muchas veces me ha compartido, es que a veces cuando hay alguna posesión demoníaca en alguna persona, esas personas buscan lastimarse, se buscan cortar, se buscan hacer daño, se golpean, se jalan los pelos, se dan de cabezazos contra la pared. Es increíble, pero las características propias son de que quieren hacerse daño, de que quieren destruirse. Afecta, como en el caso de este muchacho, ¿no? Que su papá dice, lo mete en el fuego, lo tira. Era epiléptico. En una oportunidad, a un epiléptico simplemente agarró y lo curó, porque la epilepsia haría que se desmaye y tenga ya saben los efectos de un epiléptico por la falta de oxigenación, creo que pasa eso en su cerebro.
y tienen ataques y convulsiones, ¿no? Pero en este chico, ¿por qué se dio cuenta Jesús que era un demonio? Porque lo tiraba al fuego, lo tiraba al agua como para que se ahogue. Entonces veía que había una intencionalidad en cada accidente que le producía su epilepsia. Por eso inmediatamente lo reprendió y el muchacho quedó sano. Entonces, ahí podemos ver, ¿no?, que en esas acciones violentas que tienden mayormente a la destrucción de la persona, ¿no?, van a demostrarnos en el Nuevo Testamento que hay actividades demoníacas. ¿A qué? El endemoniado de Gadareno, eso ya lo sabemos. Las actividades entonces satánicas que estamos viendo siempre van a tender a la destrucción de las personas. Algunos hermanos les quita la razón, ¿ah? Algunos los inducen al suicidio. Por eso hubo un tiempo en nuestra generación que habían determinadas canciones, salió toda una corriente de que no, que cuando tú lo escuchabas al revés, se escuchaba que decían que mátate y cosas por el estilo. No sé si sería así o no, nunca comprobé esos cassettes, pero lo que sí había mucho suicidio de jóvenes cuando escuchaban esa música de rock metálico pesado, que los inducía a muchos de ellos al suicidio. Y en estas corrientes coreanitas, chinitas también que ha salido, la mayoría de muchos de esos jóvenes artistas y los más famosos se matan. No soportan el estrés, la presión, dicen. El diablo les cobra, pues les cobra. Porque él ha venido a qué cosa, a destruir, ¿no? Ha venido a destruir. Así es que casi siempre la actividad satánica siempre tiende a la destrucción definitiva de las partes de la creación de Dios y especialmente a los seres humanos que están hechos a la imagen de Dios. Por eso en la antigüedad, ¿qué hacían los reyes, los paganos? Sacrificaban niños, ofrecían cuerpecitos de criaturas en su ignorancia, decimos, pero era que estaban poseídos, que estaban endemoniados. También, hermanos, es interesante notar que en las epístolas, ¿verdad?, Pablo declara que también tú puedes reconocer que hay una influencia demoníaca cuando es una persona que cambia el mensaje doctrinal, cambia las escrituras. Y una característica en la iglesia en los primeros siglos era que le preguntaban, ¿Jesucristo ha venido en carne o en espíritu? Si decía en espíritu, ya sabían que ahí estaban bastante influenciados por fuerzas negativas. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha venido en carne o en espíritu. En carne. Él vino, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Imagínense, si no, no habría tenido sentido que Él muera en la cruz, pues que no le habría dolido nada. Los espíritus son seres inmateriales, pero Él tuvo que sufrir en su carne y en su cuerpo todos nuestros dolores, todas nuestras dolencias, todas nuestras aflicciones. Así es que también es muy reconocible que hay influencia demoníaca cuando encontramos a personas que comienzan a negar, ¿verdad?, la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo es una doctrina fundamental y por eso los falsos maestros, los falsos profetas. También tenemos una serie de personas, ¿no?, que vienen con ciertas doctrinas falsas como la de la prosperidad, como, bueno, ya ustedes conocen más de eso que yo. Ahí en Corintios dice que había surgido una fuerte oposición, por ejemplo, a Pablo, a la autoridad apostólica. Decían, nosotros también somos apóstoles, ¿acaso Pablo nomás? ¿No? Y Pablo, ¿qué les dijo? 2 Corintios 11, 13, 15, por favor, que alguien me ayude a leerlo. 2 Corintios 13, 15. ¿Qué le dijo Pablo? 2 Corintios 11, versos 13 y 15. Listo. Vamos, Cristian.
Ajá, así que no nos debe sorprender. Dice que Satanás se disfraza como siervo. ¿Ah? Se pone como un servidor de justicia, miren, de la justicia. Así es que tenemos que estar apercibidos. ¿Cómo podemos reconocer que hay influencias demoníacas? Pablo dice que los creyentes debemos tener la capacidad de discernir, ¿verdad? ¿Qué clase de espíritus hay? Ahora, no todos pueden discernir eso, ¿no? Hay algunos que de una manera más fuerte dicen, percibo, siento algo maligno, fuerte en este lugar. Pero eso es un don. Primera de Corintios 12:10, por favor. ¿Quién tiene Primera de Corintios 12:10? Todo cristiano tiene la capacidad, cuando está en una vida de santidad y en una profunda comunión con Dios, de discernir el mundo espiritual, las fuerzas negativas, las fuerzas malignas que pueden, los diablitos que andan por ahí. Pero hay algunos que tienen este don. ¿Qué dice 1 Corintios 12:10? A ver, Daniel. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ajá. Entonces, este discernimiento de espíritu, Pablo lo llama este don incluiría una conciencia de la influencia demoníaca que hay y de la diferencia, ¿no? Esto que nosotros estamos viendo que, ¿cómo identifico? Y hemos visto varios ítems, varios ejemplos para ver cómo podemos diferenciar cuando la persona se golpea, busca que hacerse daño, cuando se resiste de una manera violenta, menosprecia a Jesús, no quiere saber de Él, no le interesan los asuntos de Dios, ¿no? O persiste en la mentira, en el engaño. Estamos viendo diferentes formas de reconocer, pero una característica es que hay quienes tienen el don espiritual, pueden claramente discernir cuando es una influencia demoníaca. ¿Se acuerdan cuando venía esa joven que lo usaban los magos para que les adivine, ¿no? Pablo reprendió ese espíritu que tenía ella. Él pudo darse cuenta que no venía de un buen espíritu, sino que era un espíritu demoníaco, y la joven quedó libre y comenzó a seguir a Pablo. Y los plateros que le malogró el negocio querían lincharlo a Pablo. Entonces, ese discernimiento de espíritu, ojalá Dios nos dé a muchos. Jesús, hermanos, Jesús da a todos los creyentes la autoridad para reprender a los demonios y ordenarles que salgan. Pero ese tema lo van a ver con el pastor el próximo martes. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque hasta aquí me has sostenido, Señor, porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque nos amas, Señor, porque nos amas. Y muchos de nosotros muchas veces hemos menospreciado la armadura que tú nos has dado, Señor, la verdad de tu palabra, la luz de tu evangelio. Oh Dios, para enfrentarnos a todas las fuerzas y a las acechanzas y a los peligros que vienen por delante. Ayúdanos a estar siempre, Padre, listos con la espada del Espíritu. Oh, buscándote, Señor, en comunión, no ignorando las maquinaciones de nuestro adversario, sabiendo, Señor, que Él no puede tomar control de nosotros, sabiendo que tenemos la ayuda poderosa del Espíritu Santo, sabiendo que somos hijos de Dios, Señor, por lo tanto, no reina el pecado en nosotros, Señor, sino que tenemos una lucha frontal contra Él. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por cada uno de mis hermanos y por mi propia vida. Te pido, Señor, que en esta hora, si hay algún hermano, alguna hermana que se ha sentido de repente dominado, atado por alguna influencia espiritual maligna, Señor, que lo aleja, que lo limita, que no le deja buscar tu presencia, en esta hora, por el poder de tu Espíritu, sea libre, Señor. Se vaya en esta noche sabiendo que tú lo has libertado, que lo has echado fuera, todo yugo, toda atadura que podía haber tenido hasta el día de hoy, toda influencia, Padre, porque en esta noche deja esa mochila delante de ti, deja esa carga delante de ti. Viene, Señor, para ser libre delante
delante de ti. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, donde 2 o 3 están, ahí en tu nombre tú has dado autoridad en tu iglesia para desatar ligaduras de impiedad, para declarar libre a los cautivos. Así que, Padre, salgamos renovados, fortalecidos, seguros, Padre, de que ángeles cuidan y nos guardan alrededor de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, mis amados.